Hola a todos. En este video te explicaremos qué pasó en el último episodio de la serie y qué pasará en el próximo episodio. Mire el video hasta el final y conozca todos los detalles del episodio. Quienes no quieran ver el resumen de la serie pueden adelantar el video. El episodio comienza en una calle, donde Dagger y Cian esperan a la mujer liberada de prisión. Una mujer con una maleta en la mano, que había salido de prisión, se acercó a Cian y Anser y les gritó, «Mi hija». Pero esa mujer inmediatamente le gritó «mi hija» a la chica que estaba detrás de Cian y Anser. Dagger se emocionó por un momento y luego le preguntó a Cian, «¿Puedes llevarme a casa?». Luego fueron juntos a un parque y empezaron a charlar. Anser le dijo a Cian, «Pensé que podría enfrentarme a mi madre, pero no quiero conocerla». Anser le dijo a Cian, «Cuando era niño, siempre abrazaba a mi madre en mis sueños y ahora no creo que pueda abrazarla». Anser le dijo a Cian, «Estaba como en un pantano, llegaste a mi vida y me cambiaste». Cian le dijo a Anser, «Siempre te protegeré a ti y a nuestro hijo». Cian le dijo a Anser que esa mujer no merece tu amor. Mientras Cian le hacía sugerencias esperanzadoras a Anser, había un signo de interrogación en la mente de Anser. Anser le preguntó a Cian por qué te acercaste a la prisión. Cian se sorprendió de repente y no supo qué decir. Anser dijo, «¿Viniste al mundo o para ver a la mujer que mató a tu padre?». Cian le dijo a Anser, «No puedo decirte nada ahora, pero nada es lo que parece». Cian le insinuó a Anser que estaba en una prueba. Anser le preguntó a Cian, «¿Por qué hablas de forma extraña? ¿Qué quieres decir?». Cian no pudo terminar la frase que empezó a decirle a Anser, «La mujer que mató a mi padre», porque sonó el teléfono. Junto con Cian y Anser, se dirigieron hacia el hospital donde se encontraba Mukadder. Por otro lado, una mujer llamada Esma salió de prisión. Esma es la mujer que mató a la madre de Anser y al padre de Cian. Mientras Esma deambula por las calles con su maleta en la mano, piensa en sus hijos y vive momentos emotivos. Mientras Esma estuvo en prisión, escribió cartas a sus hijos muchas veces, pero sus cartas quedaron sin respuesta. Esma tiene la idea de pedirles una segunda oportunidad a Semil y Anser. Unos minutos más tarde, un hombre llamado Nasi se acercó a Esma y le dijo, «Vine a acompañarte». Nasi le dijo a Esma, «Tu hija me envió». Por otro lado, Mukadder sigue recibiendo tratamiento en el hospital. El corazón de Mukadder se detuvo repentinamente y fue intervenido por los médicos. Por otro lado, la luna de miel de Engin y Esla continúa. Engin está feliz, pero Esla actúa como si estuviera diseñando algo. Mientras tanto, la actriz que interpreta al personaje de Esla ha cambiado. Aunque Engin le dijo a Esla que quería tener un hijo lo antes posible, Esla no lo recibió muy positivamente. En la mansión, la pequeña hija de Sinem llora y le pregunta a la criada Gulsum dónde está su madre. Minutos después llegó su padre Metin. La niña le preguntó a su padre, «¿Dónde está mi madre?». Sinem acudió a la reunión después de recibir un mensaje en su teléfono por la noche. Sinem se fue, pensando que la persona que hablaba por teléfono era Melí. Mientras Sinem esperaba a Melí, vio a Metin frente a ella. Metin le dijo a su hija Mía que mi mamá se fue de vacaciones un tiempo y quería estar sola. Mad Gulsum se sorprende de que Sinem se haya ido de vacaciones de repente y cree que Metin esconde algo. La Mía le dijo a su padre, «No puedo estar sin mi madre. Por favor, llámala y haz que venga». Metin le dijo a su hija, «Ya has crecido y tienes edad suficiente para quedarte sin madre». Por otro lado, Cian y Anser llegaron al hospital donde estaba Mukadder y obtuvieron información del médico. El médico le dijo a Cian que Mukadder había sufrido un ataque cardíaco. «Intervinimos y su estado está bien». El médico dijo que el estado de Cianá Mukadder estaba mejorando. Anser derramó lágrimas de alegría y le dijo a Cian, «Hemos recibido buenas noticias para tu madre». Anser dijo, «Esta noticia es como el heraldo de nuevos días». Minutos después, Cian llamó a Metin y le dijo que el médico despertaría a su madre. Después de que Metin terminó la llamada telefónica, habló consigo mismo y dijo que Mukadder sobrevivió al Azrael.
Metin le dijo a Mukadder, es mejor que no mueras, conocerás a tu hijastra. Metin dijo, arruinaste mi vida por un holding, sería mejor si no murieras por Mukadder. Más tarde, Metin le dijo a la criada Gulsum que preparara una bolsa de ropa para Sinem. Mad Gulsum comenzó a preparar una bolsa para Sinem junto con Mine. Cuando Metin entró en la habitación, Gulsum le preguntó cuánto tiempo permanecerá allí la señora. Sinem. Metin le dijo con dureza a Gulsum, si tienes mucha curiosidad por Sinem, déjame meterte en esta bolsa y llevarte con ella. Gulsum empezó a tener miedo del comportamiento psicópata de Metin. Una vez preparada la bolsa, Metin la tomó y salió de la casa. Por otro lado, el hombre llamado Nasi y la madre de Anser, Esma, llegaron a una casa desierta en las afueras de la ciudad. Le ordenó a Nasi y Esma que su hija se quedara en esta casa y su hija se comunicará con usted con el teléfono que le daré y luego se fue. Por otro lado, Sian y Anser siguen esperando en el hospital. Como Mukadder está fuera de peligro, lo despertarán bajo la supervisión de un médico. Después de un tiempo, Metin llegó al hospital con una alegría poco sincera. Sian le dijo a Metin que el corazón de nuestra madre se detuvo por la mañana, pero que la intervención fue exitosa. Metin le dijo a Sian, Mukadder arriesgó la muerte por su nieto, ella es una mujer fuerte, no moriría sin tener a su nieto en sus brazos. Sian le preguntó a Metin dónde está Sinem, él también quería ver a mi madre. Metin le dijo a Sian que Sinem se fue. Sian y Anser miraron sorprendidos a Metin. Anser le preguntó a Metin a dónde había ido Sinem. Sinem se fue de vacaciones para estar sola, le dijo Metin a Anser. Sian y Anser se sorprendieron de que Sinem no se fuera de vacaciones con su hija Mine. Mientras Sinem estaba a punto de casarse, llegó el marido de Metin, Sian, a quien creía que había muerto repentinamente. Metin le dijo a Sian que esta situación trastornó la psicología de Sinem. Sian le dijo a Metin que Sinem lo pasó muy mal y que sería bueno para ella descansar. Anser le preguntó a Metin, ¿dónde está Sinem? Me gustaría ir a visitarla porque me sorprendió que se fuera tan de repente. En ese momento llegó una enfermera. La enfermera le dijo a la gente que el paciente se despertó y llamó a una persona llamada Sian para que viniera a verlo. Sian fue a la habitación donde estaba Mukadder con la enfermera. Hablando desde dentro del texto, dijo que mi madre no llamó a sus hijos, solo llamó a su hijo Sian. Según Metin, para Mukadder es una persona sin importancia. Mukadder está hablando con Sian en su habitación y le dice que cometió errores. Mukadder le dijo a Sian, cometí grandes errores, ahora quiero pasar tiempo con mis hijos y nietos. Sian le dijo a Mukadder que todos estaban bien. Más tarde, Sian fue a ver a Metin y le dijo que su madre estaba bien. Sian les dijo a Metin y Anser, tengo un problema del que necesito hablar con ustedes. Sian les dijo a Metin y Anser que la mujer que mató a mi padre fue puesta en libertad. Sian le dijo a Metin, en realidad, iba a hacer que esa mujer pagara por lo que hizo, pero gracias a la daga renuncié a mi venganza. Sian les dijo a Metin y Anser que esa mujer tenía una hija y esa niña se coló entre nosotros. Metin le preguntó a Sian, ¿tenemos una hermana ahora? Sian le dijo a Metin que esa chica nos había estado engañando durante meses y ahora está muy cerca de nosotros. ¿De quién estás hablando? Anser dijo sorprendido, ¿quién es esta persona? Por otro lado, Esma entró a su casa y vio un ramo de flores en su casa. Hay una nota escrita en la flor, bienvenida a casa, mamá. Esma estaba feliz diciendo mi querido puñal. Pero había un signo de interrogación en la mente de Esma. ¿Fue la daga la que hizo esto? En ese momento sonó el teléfono de Esma. Esma se alegró al saber que la persona que hablaba por teléfono era su hija Esla.